Abordaremos ahora el tema de aplomos, que es el último tema dentro de la sexta clase. Voy a empezar sacándolos por un momento del animal y tomar la definición de plomada. La idea es que traten de conceptualizar qué es lo que evaluamos al ver los aplomos. La definición nos dice que lo que observamos a través de una plomada es la vertical que se genera debido al efecto del peso. Llevémoslo ahora al animal. El aplomo va a dar cuenta de cómo el animal distribuye su peso en sus miembros y por lo tanto va a estar condicionando cómo es el desplazamiento de ese animal. Piensen acá por un instante en qué animal es suplemente valorar cómo son los aplomos. Fíjense que la conformación de los aplomos toma muchísima relevancia en los equinos, lo cual es lógico si pensamos que todas las actividades para las cuales usamos a los caballos, sea para andar, sea para saltar o como fuerza, cuando los usamos de tiro, están condicionadas por cómo son sus aplomos. Para evaluar los aplomos debemos tener presente cómo es la estructura ósea del animal y recordar algunos puntos para orientarnos con líneas imaginarias y poder evaluar esos aplomos. Los puntos que debemos tener presentes son el encuentro, el codo y la pezuña en el miembro delantero y la punta de nalga, el garrón y la pezuña en el miembro trasero. Veamos entonces cómo son esas líneas imaginarias para evaluar los aplomos en un animal. Si vemos el miembro delantero de perfil, dibujaremos dos líneas paralelas, una que parte desde el encuentro y baja perpendicular al suelo, y otra que parte desde el codo. La posición correcta de un animal bien aplomado será en la que el miembro delantero quede en el espacio comprendido entre esas líneas imaginarias. Si vemos el animal de frente, la línea inicia desde el encuentro. Fíjense que el bovino es ligeramente cerrado de delante, esto es natural. Es decir, la línea no corta el miembro en dos planos simétricos, cosa que sí pasa en los equinos. En la vista de perfil del miembro trasero, la línea que dibujaremos baja desde la punta de nalga y baja perpendicular al suelo, pasando a pocos centímetros detrás del garrón. Si vemos los miembros traseros desde la parte trasera, la línea sí dibuja dos planos simétricos cortando al miembro por la mitad. Estas son las posiciones correctas de los aplomos, pero veremos a continuación algunos defectos que podemos observar con animales que no están bien aplomados. Previo a eso, quiero comentarles que es de esperar que estos defectos no sean visibles en edades tempranas de los animales y que si no son defectos muy marcados, va a ser difícil que los veamos en animales jóvenes. Mientras que a mayor edad del animal, los defectos se van a ir haciendo más marcados. Piensen también que va a depender del tipo de sistema productivo en el que estemos, sea de cría o de leche, porque estamos haciendo tenemos distintas intensidades sobre esos animales, intensidades productivas. También puede haber distintos grados de intensificación dentro de la cría o de la leche. Y también otra cosa que puede estar afectando cómo estos defectos de aplomo nos inciden en mayor o menor medida, es cómo son las condiciones topográficas de los terrenos o la distancia que los animales tienen que recorrer. Empezamos con los defectos que podríamos tener en el miembro delantero visto de frente. Fíjense que abajo los dos defectos de la izquierda tienen cerrado de delante y abierto de delante, donde todo el miembro está desde el plano medio hacia el medio, encerrado o hacia afuera. ¿Cuál de los dos defectos le parece que podría ser más perjudicial? Pensemos respecto del punto de gravedad. O sea, mientras más cerca esté el punto de apoyo del centro de gravedad, como sería en el caso de cerrado de delante, el animal tiene menos estabilidad y es más tiene menos equilibrio que si está abierto de delante. Entonces, entre esos dos defectos, va a ser más perjudicial que el animal esté cerrado a que esté abierto.
Lo mismo pasa en los casos de que esté cerrado de rodillas o abierto de rodillas. Pero en estos dos casos se suma a que debido a que hay una torsión respecto del plano, vienen bajando con una inclinación y luego se vuelven perpendicular al suelo, hay una demanda extra sobre los ligamentos que tienen que sostener esos músculos para que no se vayan de su ubicación. Lo mismo pasa con los defectos que tienen de chueco hacia afuera o hacia adentro, en el cual esa torsión tiene que ser compensada por los ligamentos y lo que estamos haciendo es una mayor presión sobre esos ligamentos. Si vemos el miembro de perfil, podemos encontrar los defectos de plantado de adelante o remetido de adelante. Nuevamente, si comparamos estas dos situaciones, el remetido de adelante va a tener su punto de apoyo más cerca de su centro de gravedad y por lo tanto tendrá menos estabilidad que si el defecto fuese plantado de adelante. Los defectos que tiene la derecha, que son parado de cuartillas o largo de cuartillas, en el primer caso sería como si el animal estuviese caminando en puntas de pie, tiene un ángulo muy excesivo, está haciendo mucha fuerza sobre los músculos, tienen que hacer mucha fuerza para mantener no tiene amortiguación el animal, mientras que si es largo de cuartillas hay un exceso de amortiguación del peso cuando el animal se desplaza. Vamos ahora a los aplomos del miembro posterior en una vista de frente. Fíjense que los defectos que tenemos son los mismos que habíamos descrito para la parte delantera, sea cerrado de atrás o abierto de atrás. Nuevamente, mientras más cerca esté el punto de apoyo del centro de gravedad, menos equilibrio va a tener el animal. Cerrado de garrones o abierto de garrones, y samba o patizamba. Son los mismos ejemplos que habíamos visto de defectos para la parte delantera. Vista de perfil, nuevamente tenemos, así como en el miembro delantero, los mismos defectos posibles, como son plantado de atrás y remetido de atrás. El mismo comentario respecto del punto de gravedad. Parado de cuartillas o largo de cuartillas, que como vimos para la parte delantera condicionaba cómo era la amortiguación de los miembros cuando el animal se desplaza. Y lo mismo en parado de garrones y sentado de garrones, el ángulo ya no está en la parte de la cuartilla, sino en la parte más arriba de la rodilla, es cómo amortigua ese peso cuando el animal se desplaza. Ahora, vimos que los defectos en la parte delantera y en la parte trasera, tanto de vista de perfil como vista de frente, son muy similares. Pero ¿dónde les parece que sería más problemático que tengamos los defectos? ¿En la parte delantera o en la parte trasera? Vamos a analizarlo desde la parte reproductiva. ¿Qué tenemos en la parte trasera? Toda la parte reproductiva tiene gran componente su parte trasera. Vamos a pensar, cuando el toro salta, todo su peso lo pone en sus miembros traseros, lo mismo que la hembra, cuando es saltada por el toro, tiene que soportar su peso más el peso que le está sumando el toro. Imagínense un toro que tiene problemas respecto de su equilibrio, que deseamos, por ejemplo, que sea cerrado de atrás y que en el momento del salto, porque no tiene un buen punto de apoyo, pierde el equilibrio y cae repentinamente. ¿Qué tipo de lesiones podemos encontrar en esos casos? Hemos mencionado en prácticas anteriores que un tipo de lesión común que podemos observar en estas situaciones sería la quebradura de verga, que como ya mencionamos no es un hueso, con lo cual no se está quebrando, sino que hay una lesión del ligamento. ¿Qué otras cosas ocurren en el cuarto trasero? En el cuarto trasero, respecto de la parte reproductiva, está el canal de parto. Una vaca que sea muy estrecha va a tener su canal de parto reducido, limitado físicamente por la estructura ósea, y con lo cual va a tener mayor riesgo de partos distóxicos, es decir, partos problemáticos. Va a requerir, por lo tanto, mayor asistencia al momento del parto. ¿Qué otra cosa tenemos en la parte trasera en términos productivos? Si lo pensamos en producción de carne, los cortes de mayor valor se encuentran en la parte trasera,
Y si lo pensamos desde el punto de vista de la producción de leche, la ubre está en la parte trasera del animal. Piensen que una de las limitantes para la producción de leche tiene que ver con la presión interna de la ubre. Una vez que llega a un nivel de presión, la producción de leche se frena, al menos hasta que esa ubre se vacíe. Si esa limitación es física, debido a que el animal es estrecho, su contextura ósea limita el desarrollo de la ubre, vamos a estar perjudicando la capacidad o el potencial productivo de esa ubre. Recién lo veíamos en términos de lo que son líneas imaginarias, ahora lo vamos a llevar un poco a cómo se vería el animal. En el dibujo del medio tenemos un animal con aplomos normales. En la parte de arriba está sentado de garrones y en la parte de abajo es un animal que está parado de garrones. Si vemos el animal de frente, en la figura que tienen en la parte superior, bien hacia la derecha está la posición normal de aplomos y a la izquierda tienen los distintos defectos que habíamos mencionado respecto de la curvatura que tendría que tener normal esos miembros delanteros. Lo mismo pasa con la parte trasera. En la figura de abajo tienen en la posición normal en la parte del medio, mientras que distintos defectos a la izquierda y a la derecha con un animal de distintas torsiones de esos miembros. Por último, hay que tener presente que cuando nosotros vamos a seleccionar un animal, los criterios que podemos tener en cuenta para hacer esa selección pueden ser o de conformación o de producción. Entre los criterios de conformación, lógicamente estará el de aplomo que acabamos de ver, y entre los caracteres de producción dependerá del sistema en el que estemos. Pero hay que tener presente que aquellos criterios relacionados con la conformación son de alta heredabilidad. ¿Y qué significa esto? Que es muy probable que lo que yo veo en un reproductor se traduzca luego en su progenie, mientras que aquellos caracteres relacionados con la producción son de menor heredabilidad, que significa que la probabilidad que después la encuentre en esa progenie es menor. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, recordar, es que en un sistema de cría, o inclusive en el sistema de leche también, un toro está sirviendo a 20, 30 o más vacas. Por lo tanto, tanto más ojo hay que poner en la selección del macho, porque una vaca al año me deja un ternero, pero un toro al año me deja por lo menos 20 a 30 terneros. Con esto damos cierre a lo que es la clase 6. Muchísimas gracias y que estén muy bien.